El antiguo Egipto fue uno de los imperios más poderosos y más grande de la historia. Era conocido por su riqueza y cultura, ya que los antiguos egipcios eran grandes arquitectos, ingenieros y artistas, y produjeron algunos de los monumentos y obras de arte más impresionantes de la historia. Construyeron enormes pirámides, templos y otras obras públicas que actuaban como símbolo de poder y civilización. Los egipcios desarrollaron una cultura sofisticada y una economía basada principalmente en el fértil valle del río Nilo, que fluía a través del corazón del país. Los egipcios eran expertos en gestionar las crecidas de caudal anuales del río y utilizar sistemas de irrigación para distribuir agua a sus campos, lo que les permitía producir excedentes de cultivos que podían intercambiar por otros bienes y servicios. En el corazón de este imperio se encontraba una carismática e inteligente reina llamada Cleopatra, quien ascendió al trono a la edad de 18 años después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el año 51 a.C. Ella era conocida por su conocimiento de las artes, y su corte albergaba a muchos de los artistas, escritores y eruditos más renombrados de la época. La misma Cleopatra era una erudita y poetisa, y hablaba fluidamente varios idiomas, incluyendo el griego, el egipcio y el latín. Estaba destinada a gobernar Egipto conjuntamente como corregente junto a su hermano menor de 10 años, Ptolomeo XIII, quien también era su esposo, algo muy común en la cultura egipcia. Sin embargo, su relación estuvo llena de tensión y conflictos desde el principio. Los asesores de su hermano, que en su mayoría eran eunucos, tenían una gran influencia y a menudo manipulaban al joven emperador en contra de su hermana. Veían a Cleopatra como una amenaza para su autoridad y comenzaron a conspirar en su contra casi de inmediato. Sin embargo, Cleopatra era una figura dominante y deseaba gobernar con mano firme. Tal vez estas eran sus propias ambiciones o simplemente el hecho de que su hermano era demasiado joven para gobernar. Intentó desempeñar un papel importante en el gobierno del país, lo que la llevó a enfrentarse con los nobles, quienes constantemente influenciaban al joven faraón en contra de Cleopatra. Ella se dio cuenta de la situación tensa y comprendió que el gobierno conjunto no podía durar mucho tiempo y que sería ella o su hermano quien reinase. En un intento por consolidar su poder, Cleopatra comenzó a tomar medidas para marginar a su hermano. Contaba con el apoyo del pueblo egipcio, que la veían como una líder capaz, y estaban cansados de los consejeros de Ptolomeo. Sin embargo, el apoyo del pueblo no significaba mucho, ya que en última instancia, los influyentes nobles y políticos tenían más poder. Convencieron al faraón de expulsar a Cleopatra del reino, forzándola al exilio en Alejandría, mientras Ptolomeo se declaraba como único gobernante de Egipto. Existen diferentes teorías sobre por qué Ptolomeo no mató a Cleopatra, y en su lugar, la obligó a exiliarse. Una es que pudo haber dudado a la hora tomar una decisión tan extrema contra su propia hermana, ya que podría haber sido vista como una violación de los valores tradicionales egipcios. Sin embargo, probablemente Ptolomeo no tomó esa decisión, sino que la tomó el principal consejero del joven faraón, Pothinus, un influyente eunuco que también había servido como consejero de su padre. Sin embargo, lo que no esperaba era que Cleopatra desafiara la autoridad del faraón. En el año 48 a.C., Cleopatra regresó a Egipto con un ejército con la intención de recuperar su legítimo lugar en el trono. Desembarcó con sus fuerzas en la ciudad portuaria de Palusium, que estaba bajo el control de las fuerzas de Ptolomeo, y tras varias batallas, las fuerzas de Cleopatra lograron invadir la ciudad y derrotar al ejército de Ptolomeo. Por otro lado, las fuerzas de Ptolomeo se reorganizaron y lograron retomar la ciudad de Alejandría. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de terminar y ambas partes se apresuraron por ganar poder. Mientras tanto, en el Imperio Romano, el gran Julio César derrotó a Pompeyo, el famoso estadista de Roma, en la batalla de Farsalia, quien se vio obligado a huir a Egipto en un intento por salvar su vida. Un tiempo atrás, Pompeyo entregó grandes sumas de dinero al reino egipcio y sentía que el faraón estaba en deuda con él y recurrió a él para que lo ayudara en su lucha contra Julio César. Sin embargo, Ptolomeo sabía que Pompeyo era un hombre derrotado y que él mismo tenía que librar su propia batalla contra Cleopatra.
por lo que no estaba en posición de ayudar a otros a luchar en sus guerras. De hecho, si alguien necesitaba ayuda contra Cleopatra, era él. Ptolomeo, ahora un joven de 14 años, había madurado y jugó su carta política. Sabía que Julio César se dirigía a Egipto en busca de Pompeyo, y pensó que si podía ganarse el favor de Julio César, este podría ayudarlo a derrotar a su hermana Cleopatra, por lo que ordenó la muerte del estadista romano, Pompeyo, y cuando Julio César llegó a su corte, presentó la cabeza de Pompeyo como un regalo a César. Pero para sorpresa del faraón, César se enfureció al ver la cabeza de Pompeyo, ya que, a pesar de que Pompeyo era su oponente, seguía siendo romano. Egipto y Roma estaban en paz entre sí y no apreció la conducta del faraón, que había matado de una manera tan indigna a un respetado general romano. César se negó a ayudar a Ptolomeo contra su hermana y exigió una audiencia con Cleopatra antes de decidir si ir a la guerra en su contra. El faraón puso bajo arresto domiciliario a César y le dijo que no lo liberaría hasta que aceptara luchar a su lado contra su hermana. Tan pronto como Cleopatra se enteró de que Julio César, el gran general militar romano, estaba en Egipto, se dice que se disfrazó de sirvienta y se infiltró en los aposentos de César para liberarlo. Utilizó su carisma y astucia política para ganarse el apoyo de César, ya que precisamente era el tipo de mujer que atraería a un hombre como Julio César. César sabía que la paz era importante en Egipto, ya que de este lugar se importaba grano y otros alimentos a Roma, pero debido a las recientes guerras en Egipto, las cuales causaron interrupciones en el envío de suministro, provocaron disturbios en Roma y César, que quería resolver este problema para su república, se alió con Cleopatra, ya que ella le pareció no solo más políticamente madura y capaz que su hermano, sino también encantadora y hermosa. La relación entre Cleopatra y César fue tanto política como personal. César era un genio militar y sus fuerzas ayudaron al ejército de Cleopatra a sitiar a Alejandría, logrando invadir la ciudad después de varios meses de combates. Durante dicho asedio, Ptolomeo murió en batalla, posiblemente ahogado en el río Nilo según muchos informes, y Cleopatra asumió el control total de Egipto, y César regresó a Roma para abordar los disturbios causados por la falta de alimentos que habían dado lugar a un levantamiento masivo en la ciudad. Su confiable general, Marco Antonio, no había logrado resolver el problema, por lo que César tomó el control total, anunciándose a sí mismo como dictador hasta que hubiera estabilidad en Roma. Por suerte para él, pudo resolver el problema de la escasez de alimentos rápidamente, debido a que ahora en Egipto reinaba la paz y el grano podía importarse sin ningún problema. Pero aunque César resolvió el problema, su posición temporal como dictador, aprobada por el Senado, se estaba volviendo cada vez más permanente y continuó ocupando el cargo incluso después de dicha crisis. Esto, junto con su relación con la reina egipcia Cleopatra, cosa que no fue bien recibida por los influyentes senadores en la República Romana, causó que muchos senadores se volviesen en contra de César, ya que temían que César se estuviese volviendo demasiado poderoso y finalmente convirtiese a Roma en una monarquía o dictadura. También estaban preocupados por la forma en que César estaba utilizando su poder para socavar la autoridad tradicional y los privilegios del Senado y otras instituciones políticas. Por esto, Julio César fue asesinado por un grupo de senadores el 15 de marzo del año 44 a.C. Las noticias llegaron a Cleopatra y quedó devastada tanto por su pérdida personal como política. Cleopatra estaba decidida a aliarse nuevamente con Roma, porque entendía que Roma era una potencia dominante en el mundo mediterráneo en ese momento, y que una alianza con Roma sería crucial para la seguridad y prosperidad del imperio egipcio. Además, temía una invasión romana en su propio país, y su relación con César había garantizado que eso no sucediera. Pero ahora, sin César, recurrió a otros medios y se alió con Marco Antonio, uno de los aliados más cercanos a César, para asegurar su propio trono y proteger a Egipto de la interferencia romana en el año 41 a.C. Marco viajó a Egipto para reunirse con ella y negociar una alianza. Cleopatra llegó de manera extravagante en un impresionante despliegue, navegando por el Nilo en una barcaza decorada con velas doradas y moradas, con sirvientes vestidos como Cupido que la abanicaban. Antonio quedó prendado y comenzaron una apasionada historia de amor que duraría el resto de sus vidas.
Cleopatra utilizó su influencia sobre Antonio para avanzar en sus objetivos políticos y juntos formaron una alianza en contra de Octavio, quien no era otro que el hijo adoptivo de César. Sin embargo, la reputación de Antonio se vio dañada cuando se divorció de su esposa romana para casarse con Cleopatra y tener varios hijos con ella, lo que le hizo parecer un títere de la reina egipcia. En el año 31 a.C., Octavio declaró la guerra a Antonio y Cleopatra, y sus ejércitos se enfrentaron en la batalla de Accio, en Grecia. Cleopatra era una hábil política y estratega, pero tenía poca experiencia militar, y Antonio lideraba el ejército, pero su juicio estaba nublado por su amor por Cleopatra y su hábito excesivo de beber. La marina de Octavio era mucho más poderosa y superó a las fuerzas de Antonio, que estaban debilitadas por enfermedades y deserciones en la batalla decisiva. Cleopatra y su flota observaron desde una distancia segura, mientras las fuerzas de Antonio eran diezmadas por la estrategia de Octavio, y al ver que todo estaba perdido, Cleopatra ordenó a sus barcos que huyeran, y Antonio siguió su ejemplo. La batalla fue una derrota aplastante para su alianza, y se vieron obligados a huir a Alejandría, pero Octavio los persiguió, y después de un asedio de varios meses, el ejército de Antonio abandonó la ciudad, mientras que el pueblo de Cleopatra comenzó a volverse en su contra. En agosto del año 30 a.C., Antonio recibió informes falsos de que Cleopatra se había suicidado, y desesperado, se quitó la vida, y cuando Cleopatra se enteró de su muerte, decidió unirse a él en la vida después de la muerte. Según la leyenda, Cleopatra pidió que le trajeran una áspid, una serpiente venenosa, en una cesta de higos, y luego permitió que la serpiente la mordiera para morir por el veneno. Su muerte marcó no solo el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano, sino también el fin de la dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Tras su muerte, Cleopatra se convirtió en una leyenda y un símbolo de poder e independencia femenina, y ha sido representada en innumerables obras de arte, literatura y cultura popular, y su vida y legado continúan inspirando a las personas hoy en día.